Estoy uno es algo. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a su canal de psicología, información y más. La verdad es que he estado muy ausente últimamente, además del tema del trabajo, pues a veces no sé específicamente de qué hablarles o qué compartir con ustedes. De repente tengo muchas ideas y a veces me cuesta como aterrizarlas, etcétera, y es por eso que he estado un poquito más ausente, pero les prometo que voy a estar aquí al menos una vez a la semana compartiendo más de esto a todos aquellos que ya son suscriptores. Y si no eres suscriptor, de una vez te invito a que te suscribas para que puedas tener más acceso a este tipo de información de manera totalmente gratuita. Si eres nuevo, quiero decirte, y pues si ya llevas tiempo aquí, quiero recordarte que este espacio fue justamente creado para compartir con ustedes todas esas cosas que yo he aprendido, experimentado y que eh, pues he podido comprobar su eficacia, tanto desde lo que estudié como psicóloga, como desde mis propias experiencias en terapia, etcétera. Y pues bueno, el día de hoy quiero hablar con ustedes de un tema que me parece súper interesante. Si no me sigues en mi TikTok, te dejo aquí abajo en la cajita de descripción el link para que puedas seguirme por allá también. Allí comparto información de este tipo, son videos evidentemente más cortos, pero pues son videos súper interesantes de este tipo de temáticas también. Y pues bueno, he estado creando mucho contenido en relación al tema de los hijos de adolescentes porque he visto mucha demanda por parte de los padres y pues la experiencia que yo he tenido con adolescentes, tanto con los propios adolescentes como con los padres de los adolescentes, me ha ayudado a entender como un poco más de ambas perspectivas. Evidentemente yo no tengo hijos adolescentes en el presente, pero pues sí he sido una hija adolescente. He estudiado alrededor de este tema y he tratado con diferentes pacientes en esta edad en diferentes momentos de mi carrera, entonces eso me da como cierta experiencia. Y algo que he observado es que el tema de la comunicación no solamente es difícil, como lo he compartido en muchos otros videos, a nivel de la pareja o a nivel de la familia, etcétera, sino que el comunicarse entre padres e hijos es algo complejo en el sentido de que la relación entre padres e hijos, como cualquier otra relación, va cambiando y se va transformando, y sin embargo hacer esta transición se convierte en algo complicado y difícil de hacer, porque tú llevas cierto número de años conviviendo con tus hijos, tratándolos de cierta manera, poniéndoles o no poniéndoles ciertas reglas. Y eso ha permitido que la relación pues siga adelante, como que siga su curso de manera natural. Sin embargo, eh, cada etapa en la vida de una persona requiere cierta adaptación y ciertos cambios. Y esos cambios justamente están enfocados a la dinámica que existe entre un padre y un hijo cuando él es pequeño versus cuando es adolescente versus cuando ya es un adulto, aunque sea un adulto joven. Entonces, esta situación de comunicarse se va haciendo cada vez más compleja porque si bien cuando tu hijo era pequeño quizá te platicaba muchísimas cosas y era más abierto contigo y podían hablar de todo tipo de temas y sin necesidad de que lo interrogaras o de que le preguntaras mucho, él llegaba de la escuela y te contaba su día o los problemas que tenía, etcétera. Y cuando ellos empiezan a entrar a esta etapa de la adolescencia pareciera que se cierran, que se aíslan, que se convierten en personas que son extrañas para ti y que ya no sabes cómo comunicarte con ellos. Y esto es lo más normal del mundo. Sin embargo, hay como dos bandos que se toman en esta situación y que quizá ninguno de los dos son muy productivos o provechosos para realmente mejorar la relación que existe entre ustedes. Uno de los extremos es el ser excesivamente permisivo.
Me he topado con padres que tienen esta idea o esta filosofía de querer ser los mejores amigos de sus hijos. Y eso es difícil, es complicado y yo diría que hasta imposible en cierto sentido. Es complicado particularmente porque entre amigos estamos acostumbrados a tratarnos igual los unos a los otros porque estamos en igualdad de circunstancias. Entonces no existe jerarquía, no existen reglas y evidentemente el respeto que se le tiene a un amigo no es el mismo que se le puede tener a un padre o una madre, ni debería ser el mismo. Y por eso es un poco peligroso tratar de acercarte a tu hijo desde ese lugar. Y por el otro lado están aquellos que quizá tuvieron esta educación muy abierta o quizá tuvieron a padres súper estrictos y entonces están repitiendo ese modelo sin darse cuenta porque a veces tanta autoridad también genera pues rebeldía porque no hay espacio ni libertad para que la otra persona se exprese. Recuerda que tus hijos ya no son niños, o sea, ya no puedes decirles recoge ese juguete porque yo lo digo y no va a pasar absolutamente nada. Estás frente a una persona que está explorando quién es, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, con qué cosas está de acuerdo, qué cosas quiere explorar, etcétera. Y entonces es aquí donde empiezan a ocurrir estos enfrentamientos, este sentirte como atacado por tu hijo, este me está retando, cómo se atreve, etcétera. Y es justamente por eso, porque cuando hay demasiada autoridad deja muy poco espacio a la negociación, a platicar, a dialogar las cosas, a comunicarnos. Y esto hace que después de intentar, o lo que ellos piensan que es intentar, no les funciona, entonces optan por tomar las cosas en sus manos y entonces yo voy a hacer lo que yo quiera. Y de ahí se creó probablemente esta frase tan común y tan popular que es más vale pedir perdón que pedir permiso. Y con esto quiero decirte que probablemente muchos de los problemas que estés teniendo con tu hijo o con tu hija adolescente tiene que ver justamente con estos dos extremos, con el darles todo sin necesidad de que se ganen absolutamente nada, simplemente porque son tus hijos y quieres darles lo mejor y eso no tiene nada de malo, pero también hay que enseñarles que hay reglas y que todas las cosas a las cuales ellas accedan tienen que ganárselas de una u otra manera porque así es como funciona la vida allá afuera. O quizá está siendo tan estricto y tan cerrado y tan esto es lo que yo digo y lo tienes que hacer porque yo lo digo, que quizá estés haciendo que tu hijo se revele, porque quizá él piensa que es la única manera en la que puede tener un poco de libertad, en la que puede sentir que tiene opinión, que tiene el derecho a pensar diferente o a tomar sus propias decisiones. Y el punto intermedio entre estas dos cosas tiene que ver justamente con la comunicación, cómo nos comunicamos, porque recuerda que el lenguaje no solamente es lo que decimos con nuestras palabras, sino lo que decimos con nuestro lenguaje no verbal, incluso con nuestras acciones. ¿Cómo puedo decirle a mi hijo adolescente que no se embarque en la aventura de tener una relación a distancia, en línea, o que no permita ciertos abusos por parte de su pareja, cuando a lo mejor yo estoy en una relación muy nociva, muy tóxica, independientemente de que no haya gritos o etcétera, pero a lo mejor si hay mucha indiferencia, a lo mejor ya nos hablamos, a lo mejor cada que hablamos de algo, que tratamos de hablar de algún problema, terminamos peleándonos, etcétera. Todo eso ellos lo están absorbiendo y con esto no quiero responsabilizarte a ti como padre o decirte a ti como hijo que los papás tienen la culpa de todo. Claro que no. Simplemente quiero que hagas conciencia de cómo tus acciones están afectando la relación que tienes con tu hijo o con tu hija y cómo puedes transformar eso comunicándote mejor, siendo un poquito más abierto a, en primer lugar, escuchar, porque aunque no tienen experiencia, aunque son inmaduros, aunque son muy impulsivos, aunque se dejan llevar por sus emociones, también tienen el derecho a explorar y pues a expresar sus necesidades. El que tú les des acceso o no a eso es otra cosa totalmente diferente, pero tienen el derecho a ser escuchados, no juzgados. Y ese es como el primer tip que comparto contigo.
Número dos, y esto lo he compartido en muchos otros videos donde hablo de diálogo, de comunicación en pareja, etcétera. eh, Nunca nos enseñaron a encontrar los momentos para hablar con los demás. Siempre hemos tenido también como estos dos extremos de me callo lo que siento para evitar un problema y me lo guardo y después lo saco en un peor momento, o te digo todo lo que pienso en el momento en el que lo pienso, tal y como me sale en el momento porque necesito desahogarme. Y ninguna de estas dos lleva a un buen resultado. Lo hemos experimentado una y otra vez, no importa en qué extremo te encuentres, sabrás desde tu experiencia que lo que estoy diciendo es algo real. El tema es que justamente el mejor momento para hablar de un problema, irónicamente, no es cuando el problema ya está en medio, cuando ya estoy enojado, cuando ya estoy harto, cuando necesito sacarme esto del pecho porque me quema y ya no lo soporto. Ese no es el mejor momento para hablar. El mejor momento para hablar es evidentemente cuando estoy más tranquilo, cuando estoy calmado, cuando no me estoy dejando llevar por la emoción. Yo en mi adolescencia tuve una relación difícil con mi mamá, justamente porque ella era muy rígida y yo era súper rebelde. Y no estoy diciendo que ninguna de las dos estábamos en lo correcto o en lo incorrecto, simplemente esa fue nuestra experiencia. Y las cosas realmente empezaron a cambiar cuando yo entendí, en primera, que tenía que aprender a escucharla también y entender que no siempre se iba a hacer lo que yo quería o porque yo así lo decidía, sin justamente dar absolutamente nada a cambio. Y las cosas empezaron a cambiar cuando empecé a escuchar lo que ella literalmente me decía con palabras, cuando estaba enojada conmigo, cuando yo hacía un berrinche o cuando le contestaba mal, etcétera. Ella siempre me decía, ¿sabes qué? Ya vete aquí. No era la mejor forma de hacerlo, claro que no. Y yo insistía hasta que terminábamos súper peleadas. Y ya un poco más grande entendí que tenía que aprender a escuchar eso y alejarme y darle su espacio y darme a mí también mi espacio porque yo tampoco estaba en el mejor ánimo para poder hablar y escucharla. Y cuando las dos cambiamos esta situación desde nuestros propios extremos, ahí las cosas empezaron realmente a cambiar y puedo decir que a partir de ahí pudimos empezar a construir una relación madre-hija, porque durante muchos años y mucho tiempo eso no existió entre nosotras, justamente porque yo sentía que ella no me entendía, que no me escuchaba, que me invalidaba, y seguramente ella sentía exactamente lo mismo de mí hacia ella. Y era difícil como romper esta barrera en la que yo pensaba, pues ya no le voy a contar nada porque nunca me escucha, porque no me entiende, porque siempre me regaña, entonces ya no le cuento absolutamente nada de mi vida. Y entonces ella me cuestionaba y me interrogaba, pero tampoco hacía mucho como por escucharme, ni yo por escucharla a ella, y era como un cuento de nunca acabar, hasta que las dos bajamos un poquito nuestras barreras y empezamos a respetar un poco más nuestros espacios y a buscar mejores momentos para hablar. Yo empecé a optar por alejarme cuando la notaba ya muy molesta y yo también lo estaba, pero a retomar la conversación cuando las dos estábamos más tranquilas o cuando ni siquiera estábamos mal ni habíamos tenido un pleito. Y eso, señoras y señores, hizo la diferencia y el cambio entre nosotras. El que yo pudiera retomar el tema y no dejarlo como, pues bueno, ya no pudimos hablar, ya no lo vuelvo a tocar y pues mejor hasta que esto explote, porque eso nunca es una solución. Y eso ha hecho que muchas cosas entre nosotras han cambiado y justamente que nos hemos acercado más porque yo siempre fui más cercana a mi papá, porque mi papá era más permisivo conmigo, me dejaba hacer lo que quería. E incluso a pesar de que él tampoco tenía el mejor carácter del mundo, él sí aceptaba un poquito más esta parte de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, ¿sabes qué? No te debí haber gritado. Ok, vuélveme a contar esto que me querías decir. O a ver, platícame dónde va a ser la fiesta. Él se abría un poco más y para mí era más sencillo acercarme a él, pero con ella me era más difícil. Y esa es la finalidad de todo esto que he estado compartiendo en TikTok. Voy a hacer un en vivo próximamente en mi Instagram, que igualmente les dejo aquí en la caja de descripción si no me siguen, donde voy a compartir justamente la perspectiva desde el otro lado de la moneda. Quiero compartir esto precisamente porque muchos de los cursos e información que hay allá afuera
Dan esta información desde el lado del docente, desde el lado del maestro, desde el lado de la educación, de lo que debes de hacer para que tus hijos sigan reglas, para que respeten límites, etcétera. Pero sin ofender a ninguno de ellos, están dejando de lado algo súper importante, que es cómo se vive el otro lado. Y eso es algo que yo quiero compartir con ustedes, y si están interesados en tener un poco más de información de este tema, pueden seguirme en TikTok, seguirme en mi Instagram, porque el 22 de noviembre de este mes a las 8 de la noche horario Ciudad de México voy a estar haciendo un en vivo justamente hablando de la perspectiva de tu hijo adolescente para poder comunicarte mejor con él, desarrollar una mejor relación y establecer límites que realmente puedan funcionar sin sacrificar el vínculo que tienes con tus hijos. Así que mantente alerta. Si te gustó este video, dale un like. Si alguien más lo necesita allá afuera, compártelo. Recuerda que este espacio se hizo para eso. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.